Estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa de CEO Talks. Nos acompaña Carlos Sáenz de Viteri, quien es el director ejecutivo de la empresa Audielec. Es un gusto, Carlos, tenerte acá. Gracias, Alberto. Vamos a conversar con él acerca de su trayectoria profesional, sus lecciones gerenciales, lo que ha aprendido a través de los años en el ejercicio de este cargo tan desafiante que es el de director o gerente general. Y comencemos por los orígenes, siempre por la trayectoria. Cuéntanos, tú eres abogado, que estudiaste maestrías en administración. Háblanos un poco de tu formación. Sí, muchas gracias, Alberto, por la invitación. En efecto, yo soy abogado de profesión. Siempre me desenvolví en el departamento legal de compañías multinacionales. Llegué a gerenciar una de ellas. Y este contacto constante con la administración fue lo que a mí me enamoró del mundo administrativo, ¿sí? En ese momento yo decidí prepararme. En un primer momento hice una maestría en asesoría jurídica de empresas en España, lo que me sacó de mi zona de confort tempranamente. Y luego, con el paso del tiempo, pues hice una segunda maestría en el IDE de dirección de empresas. Bueno, yo siempre me repito que la vida debe agarrarte listo para triunfar, ¿sí? Esa es mi interpretación más o menos del... ¿Y eso significa que tienes que estar en constante preparación? Tienes que estar en constante preparación, tienes que estar... la vida te va presentando oportunidades en el transcurso del camino y tú tienes que estar listo para tomar la oportunidad cuando el tren llegue. Esa es mi definición del Dress for Success. ¿Cuál es lo que resulta de combinar administración con derecho? ¿Qué nace de eso? Bueno, es una perspectiva bastante interesante porque en mi calidad de director ejecutivo de una empresa y en general, pues eres capaz de transmitirle al accionista de la empresa una visión distinta, tanto de la parte operativa como de administrativa, como de todo ese asesoría jurídica, no solamente correctiva, que es lo que ocurre muchas veces, sino principalmente preventiva para evitar que ocurran cosas pues, que luego se pueden lamentar. Es una visión completamente distinta, ¿no? Porque normalmente un abogado externo te da una visión muy legalista de las cosas, de los casos, su propia visión, no siempre es conciliador, ¿no? Es siempre, digamos, más orientada hacia el litigio. Pero la visión empresarial es más de encontrar una alternativa de solución, no necesariamente por el conflicto, sino buscar alguna solución que pueda satisfacer a todas las partes de forma amigable. ¿Cuál es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es el mayor desafío que uno tiene que hacer para salir de la zona de confort? Seguro es ser valiente, tomar la decisión de ser valiente. Mi madre, que en paz descanse, siempre decía, tú te puedes llegar a arrepentir de muchas cosas en tu vida, pero jamás, nunca te vas a arrepentir de ser valiente. Y ser valiente no es la ausencia de temor, sino la decisión de superarlo. Mira, a mí en mi caso personal me ha tocado no una, sino algunas veces estar en una relativa zona de confort, ¿no? Estando o mientras trabajas en multinacionales y tienes un buen cargo y tienes todos los recursos a tu disposición, pues estás en una zona de confort muy tranquilo. Pero tienes que ver más allá, ¿no? Tienes que ver no el futuro, no la hora ni el futuro inmediato, sino qué pasa 1 año, 5 años, después de 10 años. ¿Dónde te visualizas tú en un futuro? Y tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer. Fantástico, Carlos. Eso que dices es muy profundo porque uno puede estar cómodo y realmente lo que te saca de la incomodidad es mirar dónde quieres estar. Es correcto. Y como dice el lema de una famosa universidad aquí en Guayaquil, non progredi, regredi est. Si no progresas, retrocedes. Claro. ¿Cuándo asumes tú la dirección ejecutiva de Audielec? Bueno, tengo ya 2 años y medio en el rol de director ejecutivo de Audiovisión Electrónica, Audielec S.A. Nosotros somos los dueños de la marca de televisores Riviera. Importamos, ensamblamos y comercializamos a nivel nacional. Y son una planta, entiendo, con los más altos estándares de calidad. Así es.
Si hay algo que me enorgullece a mí de nuestro producto estrella, que son los televisores Riviera, es el alto nivel de calidad que se emplea para su ensamblaje. Y esto va de la mano, obviamente, con el servicio técnico asociado que tenemos, que es de primera categoría, lo que te da como consumidor final una tranquilidad absoluta y total de poder comprar ese producto, y lo cual redunda finalmente en que con mucho agrado te puedo decir que con data de 2021 somos el número 1 en ventas a nivel nacional. En unidades. En unidades, así En es. unidades. Y esa ser número 1 basado en calidad tiene que ver con las certificaciones que obtuvieron de sus procesos. Sí, bueno, nosotros contamos con el ISO 9001-2015, obviamente toda nuestra línea de ensamblaje y servicio técnico asociado, pero además nosotros hemos ensamblado marcas multinacionales de televisores en el pasado, pues, y tuvimos que obviamente tener elevadísimos estándares de calidad para poder ser certificados por esas otras marcas. ¿Cómo cambió ustedes han visto el cambio cultural de los ecuatorianos de los medios de comunicación, sobre todo en la pandemia? ¿Cómo cambió la forma de relacionarse con la comunicación de los ecuatorianos? Bueno, te cuento en primer lugar que en pandemia, obviamente, como todos los sectores, fue en principio duro para la empresa, pero al principio, claro, como toda la industria, pero fue un año espectacular al fin para nosotros, porque el hecho de que la gente estuvo encerrada en sus casas, entre otras cosas, se dio cuenta pues que le faltaba un televisor en el cuarto de al lado, que se encerraba el abuelito con el nieto y veían cosas distintas y no coincidían con sus gustos en la televisión, que el televisor que tenía yo ya tenía una tecnología antigua. Entonces todo este cúmulo de cosas contribuyó para que la gente decida cambiar sus equipos de televisión y por supuesto comprar televisores Riviera. ¿Y fue un buen año? Fue un muy buen año para nosotros, así es. Este año debe serlo igual, tenemos un mundial ahí. Este año debe ser un año récord de ventas para nosotros, como todos los años de mundial, la venta sube muchísimo, porque el nuestro es un negocio de estacionalidades. En un año típico nosotros tenemos la primera estacionalidad, que es el Día de la Madre, y mucho más que el Día del Padre, por cierto. Y la segunda estacionalidad, que es el Black Friday, ¿sí? Que es en noviembre. Luego hay cada 4 años el Mundial, que es otra estacionalidad y punto importantísimo de ventas, mucho más si la selección de Ecuador clasifica. Pero este año es un año atípico porque el Mundial y el Black Friday se juntan. Entonces tenemos igual unas grandes expectativas de cómo vaya a resultar el resultado final. ¿Hacia dónde va la tecnología en los televisores? Bueno, los televisores básicamente se divide en el tema del hardware y el software, ¿cierto? En el hardware los avances van, ahora has visto que son frameless, hay algunos avances importantes en el tipo de pantallas, el mercado en general ha probado con algunas opciones, pero más va por el tema del software ahora, ¿no? ¿Del software? Sí, ahora mira que mucho de lo que es Android TV, que ahora inclusive hay un adelanto, son Google TV, ¿sí? Más o menos la diferencia radica en lo que te muestra las opciones. El uno está más enfocado en contenido, el otro está más enfocado en las aplicaciones que te muestran. ¿Y los ecuatorianos, o de las cifras que tú tienes, cuáles son los tipos de televisores o los tamaños que más compran? Bueno, los tamaños que más se venden son los tamaños pequeños, que son 32 pulgadas. 32 pulgadas. Pero en épocas importantes de estacionalidad, como Mundial, por ejemplo, o Black Friday, los que se venden más son los tamaños más grandes, 55, 65, 70 pulgadas. ¿Cuántos televisores en promedio hay por familia en el Ecuador? ¿Tienen alguna data de eso? ¿Más de un televisor por familia? Sí, hay siempre más de un televisor. ¿Más de un televisor por familia? Más de un televisor, tomando en cuenta que el mercado, nosotros vendemos aproximadamente 130.000 televisores anuales. Y el mercado de los televisores es aproximadamente de 700.000 televisores. ¿Y cuál es la convergencia tecnológica que hay en los televisores? En los televisores estamos viendo que cada vez están convergiendo más aplicaciones.
Sí, todo va de la mano del desarrollo tecnológico apalancado en aplicaciones, especialmente como somos nosotros Android, ¿no? Vamos a tu rol de director ejecutivo. ¿Cuáles son tus 3 actividades más importantes en las que te enfocas? Bueno, como director ejecutivo tengo a cargo un sinnúmero de áreas, como recursos humanos, importaciones, etcétera. Pero si me preguntas cuál es la más importante para mí, es el recurso humano. Para mí todo es importante, todos los recursos, todas las actividades que realiza la empresa, pero lo más importante que tiene una empresa es su recurso humano. Es lo más valioso que tiene. Y como tal hay que tratarlo y hay que gestionarlo en una forma adecuada. Correcto. Y cuando te refieres a eso, danos unas ideas de qué es lo que debemos hacer. Compártenos lo que tú haces. Bueno, en mi opinión, gestionar con talento humano se hace en primer lugar tomando la ética como eje transversal a todas las actuaciones de la empresa, como número 1. Número 2, el tema de gestionar a talento humano es un tema sumamente complejo y hay que darle a cada trabajador el lugar que merece. Tu estilo de liderazgo para con los demás no puede ser siempre el mismo. Tu estilo de liderazgo tiene que moverse entre los diferentes tipos que existen para poder llegar como debes llegar a los trabajadores con los que tú tienes, al menos los que tienes línea directa, ¿no? Correcto. Sí, a veces tienes que ser más permisivo, a veces tienes que ser un poco más autoritario, a veces tienes que ser un poco más de coaching, a veces tienes que ser un poco más de orientador, Algunos etc. le llaman como liderazgo situacional, dependiendo de con quién te estás moviendo. Es correcto. O porque el momento en el que lo estás. Así es, porque esa es la única forma en la que tú realmente puedes llegar al trabajador y él luego va a comprender cuál es el mensaje y va a orientarse para lo que la empresa necesita. Algo que me dijiste tras cámaras también es el tema del trato, ¿no? Cómo tú tratas a los colaboradores como tú quisieras que es fundamental te traten a ti. Tratar a tus colaboradores como a ti te gustaría que te traten. No hay otra forma. Merecen el mismo respeto que tú mereces. Muy bien, y eso en las políticas y en los procesos y en los procedimientos de la empresa se visualiza. Es correcto, eso tiene que ser una parte de la estructura de la empresa, de sus políticas, y tiene que reflejarse, como te dije hace un momento, en todas las actuaciones de la compañía. Fíjate que yo siempre decía que una empresa tú la conoces por sus comedores, por sus baños. Tienes que tener unos baños como los que tú tienes en tu casa y tus colaboradores tienen que comer una comida como la que tú comerías en tu casa, ¿verdad? Así es, cuando te invitan a una casa, de acuerdo a cómo es el baño de visitas, tú sabes cómo es esa persona. Así mismo en una empresa. Son estos pequeños detalles los que a ti te hacen dar cuenta de cómo es realmente la cultura organizacional que existe en la empresa. En estos casi 3 años de dirección ejecutiva, ¿cuál podrías decir que es la satisfacción más grande que tienes? Bueno, la satisfacción más grande que tengo es formar parte de una empresa que tiene un producto que es líder en el mercado y que ese liderazgo se ha dado en virtud del esfuerzo de todos sus trabajadores, un esfuerzo enfocado en la calidad y en el buen trato al cliente. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado? En general, salir de mi zona de confort, lo cual me ha ocurrido 2 veces en la vida y he tenido que hacer pensando hacia futuro, 2, 3, 5 años, pensando en dónde quería estar en ese tiempo. Es duro, como te dije hace un momento, ¿no? Claro. Cuando no tienes necesidad de pensar en el futuro, es cuando realmente necesitas y tienes todo el tiempo pensando. Podríamos acuñar esa frase, bien bonita, como una paradoja, ¿no? Cuando menos crees que tienes necesidad del futuro, es cuando más lo necesitas. Así es. Así que la vamos a acuñar para este programa, para CEO Talks. Y justamente aplicándonos esa frase hoy, quizás tú diste el salto, estás en la dirección, tomaste las riendas de la empresa, lograste la certificación, la tienes bien organizada y ahora se vienen unos temas interesantes, ¿no? ¿Verdad? El mundo de hoy, ¿no? Posibles tratados de libre comercio, competitividad internacional. ¿Qué piensas de cara al futuro en tu sector? Bueno, hay muchos temas que se vienen efectivamente y eso es lo interesante de estar en este negocio, ¿no? Hay muchas
Si bien es cierto, hay muchos retos, porque como tú dices, por ejemplo, el tratado con México o el tratado con China representan temas importantísimos para la industria ecuatoriana en general y especialmente para la industria de ensamblaje. Pero te presentan de repente también nuevas oportunidades, ¿no? Tú sabes que toda situación compleja o difícil o toda crisis te genera un sinnúmero de oportunidades que tú tienes que identificar y luego aprovechar. Claro, y entonces ahí viene el juego de la estrategia, del análisis del entorno y la toma de decisiones. Es correcto, pero principalmente, y te puedo decir que todo esto hecho con una mentalidad infinita, ¿sí? Cada actuación que hace la empresa, cada decisión que se toma en la empresa debe ser tomada pensando en que esto no es un juego finito. Esto no acaba mañana cuando tú ganas el negocio o no acaba mañana cuando cierras esa venta. Esto tiene que ser enfocado a que la empresa necesita una sostenibilidad en el tiempo para poder ser exitosa. Creo que el autor que hablaba del juego infinito era Simon Sinek, que decía, tú siempre tienes que estar mirando más allá, ¿no? Sí. Hay un tablero más grande. Es correcto. Y en ese sentido, a mí me fascina pensar en el modelo de gestión de las empresas como el eje de los tres horizontes, ¿sí? Ok, explícanos eso. Bueno, McKinsey es quien te define que la empresa debe dedicar sus esfuerzos en tres tiempos o a tres horizontes. Así es. Okay. El primero, el actual, lo que haces hoy, lo que te da de comer, el core business del negocio, ahí deberías enfocar tu 70% de tiempo y recursos en general. Okay. Luego hay un 20% en el que tú tienes que dedicar recursos para pensar qué haces mañana, en el corto tiempo, ¿sí? Ver el mercado, cuáles son tus otras opciones, otros productos, ¿sí? Tener otros ingresos. Y hay un 10% final, donde tú tienes que estar revisando realmente qué va a pasar aquí a 10 años, ¿sí? Para poder luego entender la sostenibilidad de tu compañía. Podríamos decirlo, voy a tratar de resumirlo, que es en el negocio que estás, en el negocio que vienes venir y en el negocio de largo plazo que puede incluso hasta tumbar tu negocio. Así es, bien resumido, es correcto. Sí, hay un negocio de largo plazo que vamos a decir hacia dónde van la industria de la televisión. Y ojo que, fíjate, es interesante lo que planteas, citas a McKinsey, porque es lo que ha pasado en el mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación es un mundo que se ha reinventado en estos últimos años. Y ustedes han sido parte de esa reinvención, ¿no? Así es. ¿Cuáles son tus valores personales, ya como líder, como director? Bueno, primero, como te dije hace un momento, ética como eje transversal a todo, ¿no? Esa es mi marca personal. Tu marca personal de allí parte todo. ¿Y la ética es para ti? ¿Buen proceder? Es un conjunto de muchísimas cosas, ¿sí? Para mí es ser transparente en todas tus actuaciones, ser coherente en las cosas, en la forma de gestionar la empresa y luego siempre buscando la excelencia. Esos son los tres pilares fundamentales sobre los cuales se basa mi gestión. Ética, transparencia y excelencia. Y tú llevas a la planta, a la administración, al día a día esos tres valores. Así es. Si tuvieses que escoger una frase que te defina, ¿cuál sería? Bueno, la que te dije hace un momento, ¿no? Que el destino te atrape listo para triunfar. Muy bien, comenzamos con esa frase y estamos cerrando con esa frase, está muy bien. Fíjate que hay un hilo conductor en todo lo que me dices, ¿no? Que es el tema del futuro, la estrategia, mirar, la preparación. Vamos a hablar acerca de algunas palabras. Yo voy a poner unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. De acuerdo. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos. Televisores. El presente y el futuro. Muy bien. Derecho. Mi pasión. Administración. Mi segunda pasión. Muy bien. Ética. Lo principal. Accionistas. Mucho respeto. Estrategia. Indispensable. Futuro. Fuerte trabajo. Colaboradores.
importantísimos. Ser gerente. Un desafío. Muchas gracias, mi querido amigo. Un gusto que nos hayas acompañado en este programa. Gracias igualmente, gracias por la invitación. A ustedes.